Bendito Señor, Dios de Abraham, Isaac y Israel, Padre de la fe, santificado sea desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por dejarnos vivir hasta este día de la semana y de poder gozar de tu presencia, Señor, en el recibimiento del sábado. Mas ahora, en esta noche que nos disponemos a escuchar de tu palabra y de gozar del pan que has puesto en esta mesa, te rogamos que seas con nosotros y nos unjas con tu Espíritu Santo para poder entender todo lo que nos has de enseñar. Limpia toda iniquidad, toda superficialidad, Señor, y toda carnalidad que haya, tanto en mí como en los que hemos de escuchar, para que podamos, Señor, solamente prestar atención a tu voz. Bendícenos con tu presencia en este día y sé tú quien dirija, Señor, este culto. Mira que estas cosas, Señor, te las suplico, no por méritos propios, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien junto con tu Santo Espíritu reciba la honra y la gloria, veneración y súplica desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a comenzar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Como ya decía en un inicio, un saludo de paz a todos los que nos miran a través de las redes sociales y los que estamos aquí. También recibamos paz y bendición delante de nuestro Dios. Amén. En esta noche vamos a estudiar un tema que lleva por título He aquí, os lo he dicho antes. He aquí, os lo he dicho antes. Una expresión bastante conocida de nosotros, mencionada por nuestro Maestro Jesús. Y está versado en lo que dice el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24, versículo 25. Mateo, capítulo 24, les invito a abrir la escritura a todos los que nos ven desde los diferentes puntos de la República. Les invito a abrir su escritura del Evangelio de Mateo, en su capítulo 24, su versículo número 25, le daremos lectura. Mateo 24, versículo 25, que es lo que ya decía el título de este tema. Todos unidos, dice así la palabra de nuestro Dios: He aquí, os lo he dicho antes. Amén. Bueno, lo que vamos a ver en esta noche es por qué el maestro decía precisamente esto: He aquí, os lo he dicho antes. ¿A qué se refería con lo que había dicho? ¿Y cuál es el propósito de que escuchemos lo que el maestro mencionaba en este capítulo? Así que vamos a comenzar a estudiar las Sagradas Escrituras a través de este Evangelio, el Evangelio de Mateo en su capítulo 24. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Si recordamos, es un contexto profético, pero primero, antes de eso, vamos a ver el contexto histórico. ¿Quiénes estaban en esta escena? Jesús, sus discípulos, y estaban en un lugar. ¿En dónde? En el templo. Estaban cerca de donde estaba el templo. ¿Y qué le preguntaron sus discípulos al maestro? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Porque el maestro le dijo que todas estas estructuras y edificios que veis, ¿qué le habrían de pasar? Habrían de destruirse, no habría de quedar piedra sobre piedra, como ya dicen los versículos 1 al 3. Mateo 24, versículos que van del 1 al 3. Le voy a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Bueno, es por eso que el maestro empieza a disertar una serie de situaciones, de eventos que habrían de suceder o de manifestarse en el futuro. Ahora sí, ustedes ya me dijeron que el contexto de esta expresión, he aquí, os lo he dicho todo, es un contexto profético. Y vamos a verlo en dos partes. Si observamos, la expresión está en el versículo 25. Los versículos anteriores a esta, es decir, desde los versículos 4 al 24, hablan
de las cosas terribles y negativas que han de suceder antes de que venga ¿quién? El Mesías Jesús. Después de ese versículo viene lo positivo de esta profecía, que es cuando regrese o aparezca el Hijo del Hombre, como él decía, como un relámpago que cruza todo el cielo, de un cabo del cielo hasta el otro. Así será la venida de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Pero vamos a ver, ¿qué es una profecía? ¿Qué es una profecía? Una profecía es un mensaje directamente de Dios a través de alguno de sus siervos, en este caso Jesús el Mesías, con el propósito de revelarnos lo que ha de acontecer en qué tiempo, en un futuro. Esa es una profecía, algo que va a suceder en un determinado momento. ¿Y saben cuál es la razón por la que Dios revela pues lo que ha de porvenir? La profecía. ¿Por qué Dios deja estos mensajes de profecías para su pueblo? Para prevenir, ¿para qué más? Para que se arrepientan, sí. Vamos a ver un poco más acerca de la profecía. Y es que la profecía no es solo un mensaje de Dios, sino es la revelación del paso que Dios va a dar en adelante. Es decir, está revelando lo que Él está pensando, lo que Él ya está planeando. Como Él lo dijo, Amós capítulo 3, versículos 6 al 8. Amós capítulo 3, versículos 6 al 8. A todos los que nos observan, les invito a abrir la escritura en el libro de Amós, en su capítulo 3. Le daremos lectura a su versículo 6 al 8. Amós 3 versículos 6 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto ¿a quién? A sus siervos los profetas. Bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor, ¿quién no qué? Profetizará. Entonces la profecía no es nada más un simple mensaje de enseñanza o de reflexión, sino revela la voluntad divina. ¿Qué carácter tiene este mensaje de la profecía? ¿Es un mensaje dulce? ¿Es un mensaje apacible? ¿Cómo es una profecía? Y no nada más la que dice el Evangelio de Mateo en capítulo 24, sino todas las que están escritas dentro de la Escritura o de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es el mensaje de la profecía? Y dicen estos versículos. ¿A qué lo compara el profeta Amós? ¿Al sonido de qué? De una trompeta. Dice, tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará ¿qué? ¿Cómo es el sonido de una trompeta? Fuerte. Tanto que ¿qué puede producir? Alarma. En los que la escuchan, por ejemplo, si hemos escuchado la alerta sísmica, ¿qué nos produce ese sonido? Temor, miedo, ¿qué más? Como dice este versículo, nos alborota. Es decir, capta nuestros sentidos, prende todo lo que está dentro de nosotros para que estemos alertas. ¿A qué otro sonido es comparado la profecía o el mensaje de una profecía? Al bramido de un león, exactamente. ¿Hemos escuchado el rugido de un león? No sé si les gusta ver por ahí Nachi o alguno de esos programas que pasan documentales de los leones. ¿Cómo suena ahora sí que el bramido o el rugido de un león? ¿Fuerte? ¿O qué refleja ese sonido? Poder, ¿qué más? Fuerza. También nos haría temblar si escuchamos el sonido de un león. Sin siquiera verlo, nos haría temblar escuchar ese sonido. Bueno, pues eso es lo que busca hacer la profecía, hacernos temer. Y ahora, antes de pasar a ver por qué Jesús decía esta expresión, que es el título de nuestro tema, vamos a ver dos cosas importantes antes de entrar en materia. Fíjense,
Todas las profecías que están en la Biblia o las Sagradas Escrituras tienen dos elementos principales o dos pilares, se basan en dos pilares. ¿Saben cuáles son esos dos pilares? Bueno, sí, en la ley de los profetas. Pero fíjense, si dijimos que la profecía es un mensaje que va hacia el futuro, ¿cuál es uno de esos pilares que tiene que regir a la profecía? Para saber que es algo verdadero y que proviene de Dios. Toda profecía en la Escritura requiere de dos cosas. Uno, un tiempo en específico. Y dos, un suceso o serie de eventos significativos. Esas son las dos cosas que rige a una profecía. Porque si estamos hablando de que algo se va a cumplir en un futuro, pues tenemos que ver cuándo se va a cumplir esa profecía, en qué momento. Y todas las profecías en la Escritura, por esas dos cosas, están regidas. Fíjense, y el mismo maestro lo dijo, Mateo 24, versículos 32 y 33. Mateo 24, versículos 32 y 33. Dice así las Sagradas Escrituras: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está ¿qué? Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano. ¿Está cercano qué? No, ¿está cercano qué? La venida de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Está a las puertas. Entonces son dos cosas que rigen a una profecía dentro de la Escritura. Un tiempo, una era. Aquí el maestro pone de ejemplo ¿a qué? A la higuera. ¿Cuándo sabemos que es el verano? Tomando en cuenta la higuera, por supuesto. ¿Cuándo sabemos que es, por ejemplo, ya es verano? Cuando empiezan ¿a qué? A brotar, las flores empiezan así que a florecer. Ya sabemos que es un qué, ya sabemos que es la época de qué, del verano, por ese suceso, porque no nada más pasa en la higuera, sino pasa en dónde, en todo el mundo. Lo mismo pasa con las profecías, requieren de una época, de un tiempo, de una era, y también requieren de una serie de sucesos. La profecía que el maestro mencionaba, pues tiene varios sucesos, tanto negativos como positivos, es decir, tanto terribles como maravillosos. Ahora vamos a ver, entrar en materia en lo que decía el maestro Jesús. He aquí, os lo he dicho antes. Ya me dijeron varias cosas por las que el maestro decía esto, porque él buscaba prevenir a sus discípulos, buscaba ¿qué más? Alertarlos, buscaba darles seguridad, una serie de cosas. Pero vamos a ver tres cosas principales por las cuales Dios ha dejado las profecías. ¿Alguna vez se han preguntado la razón por la que Dios ha dejado las profecías, además de lo que ya les dije anteriormente? Porque es un Dios misericordioso y quiere salvar a la humanidad, sí, en el aspecto principal, pero vamos a ver tres cosas. Vamos a comenzar con la primera. Dijimos que la profecía es un mensaje tan fuerte que no se compara con ningún otro mensaje en la Escritura. Por ejemplo, ¿la profecía se puede comparar con una parábola? No, porque una parábola es completamente lo contrario. Una parábola, ¿cómo es, por ejemplo? Es de una historia, algo pues bastante amable, hasta cierto punto podríamos decir dulce, pero una profecía es tan fuerte que es comparado con el rugido de un león. Y es que esa es la primera cosa que Dios quiere producir en nosotros a la hora de escuchar y de estudiar sus profecías. ¿Saben qué es? Miedo. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Miedo. ¿Y saben por qué? ¿Saben qué es lo que produce el miedo en nuestro cuerpo? Hay dos reacciones que causa en nuestro cuerpo el miedo. ¿Saben cuál es? Una ya sea que te paralizas,
Exactamente, es decir, o te prepara para pelear o enfrentar ese peligro, o te prepara para huir también de ese peligro. Pero eso es lo que Dios quiere, a encender que nuestros sentidos, todo lo que vemos, lo que oímos, todos nuestros sentidos estén encendidos, estén alertas. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera parte que les dije? De los mensajes de Jesús y de esta profecía en el Evangelio de Mateo. ¿Con qué comenzó Jesús a decir que habría de venir? ¿Con qué señales? Con los falsos mesías. ¿Con qué otras cosas? Guerras, rumores de guerras. ¿Qué más? Hambres. ¿Qué más? Tribulaciones, cosas que pueden captar nuestra atención, que pueden alertarnos. Por ejemplo, las epidemias podrán alertarnos, podrán hacernos temblar incluso, sentir miedo. Fíjense, un hombre tan fuerte y tan cercano a Dios, cuando escuchaba o lo escuchaba hablar, ¿saben qué le pasaba a este hombre? Y este hombre diario hablaba con él. Como un hombre habla con otro cara a cara, así este hombre hablaba con Dios. Y aún así, siempre que lo escuchaba, ¿saben qué es lo que sentía? Hebreos 12, versículos 19 al 22. Hebreos 12, versículos 19 al 22. Hebreos 12, versículos 19 al 22. Ya estamos ahí. Y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado. ¿Y qué? Lo que se estaba diciendo era algo terrible o algo para espantarse. ¿Qué decía ahí? Si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Lo que temblaríamos al escuchar si alguien nos dijera esa instrucción. Pues no. Pero quien lo decía, y como lo decía, era tan fuerte y tan imponente que rogaba al pueblo, que ya no se les hablaba, ya no podían estar ante la presencia, ante el sonido de esa voz. ¿Y de quién era esa voz? ¿Ah? Ahora vamos a ver a otro hombre que estaba acostumbrado a recibir profecías, a recibir visiones, y aún así, cada que las escuchaba, ¿saben qué le pasaba a su cuerpo? Temblaba. Daniel 7, versículo 1. Libro del profeta Daniel, en su capítulo 7, le daremos lectura su versículo número 1. Les invito a ver la escritura en el libro de Daniel, en su capítulo 7. Versículo 1. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y anotó la suma de los negocios. Ahora dice el versículo 15, Daniel 7, versículo 15. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces, el versículo 1 nos dice que Daniel comenzó a recibir revelación o visiones de parte de ¿quién? De Dios. Pero todo eso que vio, que son los versículos que van del 2 al 13, ¿qué le produjo a él? Asombro. ¿Qué más le produjo? Se turbó. Es decir, ¿tuvo qué? Miedo. Mi espíritu fue ¿qué? Turbado, dice la escritura. Yo, Daniel, en medio de mi cuerpo. Y esa es la razón o la primer propósito que Dios quiere en nosotros a la hora de escuchar las profecías, que sintamos miedo. Y sí, es verdad. Ahora vamos a ver el segundo propósito.
¿cuál es el segundo propósito que Dios quiere producir en nosotros? Y ya me lo dijeron por ahí. Cuando nosotros tenemos miedo, nuestro cuerpo se prepara ya sea para huir o para enfrentar ese peligro. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere producir en nosotros a la hora de escuchar las profecías? Además del miedo. Que despertemos para actuar, para activarnos. Es decir, el segundo propósito de una profecía es preparar a quien la escucha para lo que ha de venir. Si ya captó todos nuestros sentidos y ya nos puso alerta, es decir, que nos quiere decir algo, que tiene para nosotros un mensaje, y para ello tenemos que estar atentos para escucharlo, y no solo, sino prepararnos para lo que ha de venir. Y así lo hizo el maestro, fíjense, Mateo 24, Mateo capítulo 24, vamos a regresar, en sus versículos 33 y 34, Mateo 24, versículos 33 y 34. ¿Cómo prepararnos para lo que viene? ¿Y saben cómo formar en una persona miedo? Porque se ha escuchado muchas profecías de muchos hombres que han querido decir lo que ha de pasar en el futuro, pero no siempre se escucha lo que dicen esos hombres. La pregunta es, ¿cómo preparar a un hombre? ¿Cómo preparar? Bueno, vamos a ver, Mateo 24, versículos 33 y 34. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no que acontezcan. ¿Saben cómo preparó Jesús a sus discípulos? Y no nada más diciendo lo que habría de pasar en un momento en específico. ¿Saben cómo? Haciéndoles entender o ver que esas profecías les afectan en su generación. El significado de esta expresión de cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan, significa eso. Todo esto que Jesús dijo acerca de la venida del Hijo del Hombre, ¿sucedió en la generación de los discípulos? O bueno, cuando estaba Jesús, ¿sucedió en esa generación? Bueno, en la generación después de que Jesús ascendió a los cielos, tampoco. Entonces, ¿por qué Jesús les dijo esto? ¿Se equivocó acaso? ¿O no sabía? ¿O sí en realidad no era profeta Jesús? ¿O qué? Porque para preparar a un hombre tiene que darse cuenta que las profecías le afectan en su vida diaria, que se están cumpliendo en su tiempo. Tiene que sentir que las profecías forman parte de su generación. ¿Y será que las profecías del fin del mundo forman parte de nuestra generación? ¿Qué cosas profetizó Jesús? Ya les preguntaba anteriormente. Guerras, rumores de guerras, ¿qué más? Hambres, epidemias. Vamos a leerlo, Mateo 24, para que veamos si estas profecías forman parte de nuestra época, de nuestra generación. Ahorita estoy hablando del 2020. ¿Forman parte de nuestra generación? Mateo 24 dice, versículos 5 al 10. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y habrá hambres, terremotos por los lugares, y todas estas cosas simplemente son principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todo esto forma parte de nuestra generación, de nuestra época, del 2020. Entonces,
¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros al escuchar esto? ¿Será que es solo producirnos miedo? Quiere prepararnos para lo que ha de acontecer. Y decir venir ya no es de aquí a 20 años. Decir es que nosotros estamos formando parte de esas profecías. Y precisamente la razón por la que estudiamos este tema, porque esta semana era crítica o es crítica para nuestro país. No sé si escucharon por ahí las noticias, pero en esta semana y en la que sigue se va a ver cómo va a crecer los infectados o el contagio de infectados en nuestro país. Es decir, lo más grave que va a haber en nuestro país se va a ver durante estas semanas. Y según lo que pase hoy, tomarán la decisión los gobernantes para decirle el lunes, es decir, si va a haber cuarentena o no. Hoy es importante entender que estamos en una situación complicada, en una situación difícil, que requiere de toda nuestra atención, pero nosotros no somos líderes políticos como para decidir lo que va a suceder en el mundo, ¿sí? ¿Tenemos algún poder? Por lo menos gobernadores municipales o algo así. Entonces, ¿por qué Dios quiere que prestemos atención a lo que está sucediendo? A lo que nos afecta. Porque nos está afectando ahora. Literalmente nos está afectando. Vamos a pasar a ver cómo Dios prepara a sus siervos, a todos los que disponen en su corazón escuchar la profecía. Jesús preparó a sus discípulos y les dijo que cuidaran dos cosas: que velaran y que se apercibieran. Pareciera que son sinónimos, pero en realidad no lo son. Velar y apercibirse. Fíjense lo que dijo Jesús, versículo 42, Mateo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Dos cosas, velar y apercibirse. La escritura velar significa estar atento a los eventos mundiales que ocurren y que afectan, por supuesto, principalmente a Israel, porque ya como veíamos en la luna nueva, Israel es el reloj profético. Todo lo que le afecte a Israel y forme parte de su país es un mensaje, o es importante prestar atención todas las demás naciones del mundo. Y esta epidemia afectó a Israel en esta ocasión, o se salvó de eso. También lo está afectando. Quiere decir que entonces también forma parte de estas profecías. Exactamente. Velad significa estar pendiente de eso, pero fíjense que más allá de eso también significa estar pendiente de los eventos o de las cosas que pasan a nuestro alrededor, lo más próximo, cercano, es decir, estar pendientes a los eventos locales que pasan en nuestra familia, en nuestra congregación, en el lugar donde nos desenvolvemos. Tenemos que estar pendientes. Y si hemos observado qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué es lo que se manifiesta en nuestro alrededor, en donde nos desenvolvemos, qué es lo que se escucha. ¿En qué aspecto? Pues de lo que habla la gente, por ejemplo. Hay miedo. Miedo, ¿qué más? Incertidumbre puede ser. ¿Qué más hay? Aflicción. Ahora hablan de un Dios. ¿Ahora hablan de qué? De Dios, o sea, ahora quieren volverse a Él. Bueno, algunos buscan a Dios de cierta manera. ¿Qué más se escucha? Por ejemplo, hay quienes no creen en lo que está sucediendo. Hay quienes piensan que no es verdad, que es simplemente un invento político. Hay otros que piensan que esto es algo que pasa o que ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad y se seguirá manifestando. O sea, no es para preocuparse o demasiado, que ha habido otras como la influencia, el ébola. ¿Qué más se escucha?
por ejemplo, en nuestra congregación, que se escucha. Habrá quien no cree en lo que está sucediendo, quien no cree que esto forma parte de las profecías del fin del mundo. Todo eso es importante prestar atención, porque ¿saben qué es lo que apercibe la profecía? ¿O lo que avecina la profecía? El mal, bueno, sí. Pero todas las profecías en la Escritura tienen dos aspectos, las mismas que les dije. Primero, una profecía empieza con algo negativo, con las cosas terribles que han de pasar, y después viene lo maravilloso, es decir, la restauración, por ejemplo, de Israel, o por ejemplo, la profecía de Daniel de los 4 reinos. Primero habla de toda una serie de reinos que habían de gobernar el mundo y que habían de regir unos sobre otros, pero al final viene un último reino, que es un reino que no forma parte de ¿qué? De este mundo, es el reino de Dios y de Jesús el Mesías. Otra profecía que recuerden, por ejemplo, las profecías que vienen en el libro de Ezequiel, cuando habla de primero el pago que Jerusalén había de recibir por sus pecados, y después de eso, siempre que se habla de una restauración, ¿no es así? Siempre se habla de algo positivo para quien escucha la profecía. Es decir, la profecía avecina muerte, y quien la escucha puede apartarse o puede librarse de la muerte. Fíjense, vamos a ver otra profecía, Ezequiel 33, versículos 4 y 5, para que veamos que lo que les dije es verdad. Ezequiel 33, versículos 4 y 5. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 33, versículos 4 y 5. Dice así: cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere, y viniere la espada y lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió. ¿Qué es lo que avecina el sonido de la trompeta? Lo que nos alerta que viene ¿qué? La muerte, como dicen los versículos anteriores, que viene la espada sobre la tierra, es decir, la muerte. Dice el versículo que cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, o traducido a nuestro tema, el mensaje de la profecía, quien no escuchare ese mensaje y viniere la espada y lo tomare, indefectiblemente, ¿qué le sucederá? Morirá. Morirá. Pero el que al escuchar el sonido de la trompeta se apercibiere, ¿qué le sucederá? Vamos a seguir leyendo. Ezequiel 33, versículos que van del 8 y 9. Ezequiel 33, versículos 8 y 9. Diciendo yo al impío: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la derramaré de tu mano, demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino por su pecado, morirá él, y tú libraste tu vida. Tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? ¿Cuál es el propósito de escuchar la trompeta, de escuchar la profecía? Que libremos nuestra alma ¿de qué? De la muerte. Porque aquí Dios mismo pregunta: ¿acaso yo quiero la muerte del impío? O sea, ¿Dios quiere la muerte del malo, del que ha hecho tantas injusticias? Aún de él no quiere su muerte, sino quiere que pueda librar su vida, que vuelva de su camino. Y eso es lo que significa ahora
apercibirse. Velar es ver alrededor de nosotros y de lo que pasa en el mundo y en Israel. Apercibirse significa voltear la mirada ya no hacia enfrente, sino ahora hacia adentro. Apercibirse significa volver la mirada hacia nosotros. Y ahorita nosotros hemos estado pendientes de todo lo que pasa con el coronavirus, no nada más en México, sino en Italia, en España, en todos los lugares. Pero ya hemos visto hacia dentro de nosotros, hacia nuestro pensamiento. Ya hemos hecho, es decir, una reflexión de lo que ha estado sucediendo, pero de nosotros. Porque apercibirse significa eso, ver hacia dentro de nosotros. ¿Con qué propósito? Cambia. Corregir por el camino en que hemos andado. Y ya lo hemos hecho. Y vaya que ahora ya tenemos tiempo, ¿no? Porque ya, por lo menos durante un mes, a muchos ya han descansado de sus trabajos. Ya no tienen que salir, ya no tienen que hacer otra actividad más que estar dentro de sus casas. Y ese tiempo es para usarlo para ver hacia dónde estamos nosotros, es decir, hacia dentro de mí. Ya lo hemos utilizado, o hemos estado perdiendo el tiempo, distrayéndonos, porque todo lo que pasa en las noticias, ¿qué es lo que debes de hacer en la cuarentena? ¿Qué cosas hacer en la cuarentena? Son simplemente distractores que muestran, porque Dios quiere que veamos al futuro, no solo en derredor de lo que pasa en nosotros, sino en nosotros mismos. Es decir, ¿cómo nos visualizamos en esta época? ¿Cómo nos visualizamos hoy individualmente? Lo que dice el profeta, este mismo capítulo, Ezequiel 33, ya leíamos sus versículos anteriores, pero dice sus versículos que van del 12 al 15. Y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, diciendo yo al justo: de cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y diciendo yo al impío: de cierto morirás, si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Pone de ejemplo a dos personas, una que es como, dice la Escritura, justa, y la otra es como impía. ¿Qué le pasó al justo? Al que sigue la ley de Dios, al que viene todas las solemnidades y hace lo que Dios dice. ¿Qué le pasó al justo? Se apartó. Antes, ¿qué es lo que le produjo o lo que le causó apartarse? Dice Ezequiel 33, versículo 13, diciendo yo al justo: de cierto vivirá, y él, confiado en su justicia, hiciere ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que le causó convertirse como un impío? Practicar la iniquidad. ¿Qué le pasó? ¿Se confió? Se confió. No, pues yo con esto ya la hice, ya me salvé. Pues ya cuántos años llevo, ¿no? 30, 40, 50. Ya con esto yo ya la tengo salvada. Pero ¿fue así? ¿Qué le produjo ese pensamiento de confiarse? De decir, no, pues yo ya estoy más del otro lado. Le empezó a producir o incitar de hacer iniquidad. Es decir, convertirse como un impío. Volverse un impío. Volverse alguien que ahora, en vez de practicar la justicia, practica la injusticia. Pero ¿qué le pasó al impío en comparación con el justo? Cuando escuchó la corneta, ¿qué hizo? ¿Sí se percibió? ¿Sí aprendió del mensaje que Dios le tenía? ¿Qué hizo? ¿Cambió qué? Su camino. Dice Dios, si restituyeres lo mal que hiciste, tu alma será librada ¿de qué? De la muerte. Y eso es lo que Dios quiere hacernos entender.
Es el segundo propósito de la profecía es ese, que aprendamos a velar y a percibirlos, a ver alrededor de nosotros y a vernos dentro de nosotros, a nuestro hombre interior. Vamos a ver el tercer propósito, ya vimos dos. El primero es producir miedo, el segundo es producir o formar en nosotros el velar, el apercibirnos. Y el tercer propósito del mensaje de una profecía, ¿cuál es? ¿Cómo? Reafirmar nuestra esperanza, darnos ahora sí, ¿qué? Seguridad, darnos ¿qué más? Confianza, darnos aliento. ¿Qué más hace una profecía? Ya vimos todo lo anterior a esto. Ahora lo positivo, que es lo que ya han mencionado, que es confianza, seguridad. Por ejemplo, una profecía puede darnos paz, pero si habla de puras cosas terribles que van a pasar, ¿puede darnos paz? Pero ese es nada más el principio de la profecía, porque la segunda parte de la profecía, ¿cómo es? ¿Igual de terrible? ¿Igual de espantoso? Sino ya es como alentador, ya es maravilloso, porque la segunda parte de lo que dijo Jesús es simplemente su venida, la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben qué es lo que produce la profecía a todo aquel que la escucha? Y les voy a hacer una pregunta: ¿cómo mantener a una congregación unida, viendo lo que estamos viendo, viviendo lo que estamos viviendo? ¿Cómo? ¿Cómo mantener a una congregación así? ¿Se puede? ¿O cómo mantener, un simple grupo de personas unidas aún en las dificultades? Y vaya que esto es cierto, dificultades para muchos. ¿Cómo? Teniendo esperanza, con lo que hemos estado estudiando en esta tarde. El único mensaje que se debe de escuchar dentro de una congregación es la profecía, porque la profecía puede mantener unida a una congregación, a un pueblo. Fíjense lo que dice el sabio Salomón, Proverbios capítulo 29, versículo 18. Pero ¿cómo decir a la profecía si es un mensaje muy duro? ¿Cómo decir que la profecía si es algo muy terrible? Proverbios 29, versículo 18. Proverbios del sabio Salomón, capítulo 29, versículo 18, dice así: sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. ¿Qué es lo que puede mantener a un pueblo unido? A una congregación. ¿Escuchar qué? Las profecías. ¿Pero las profecías de quién? De Dios, no de cualquier hombre, sino que vienen directamente de quién. Así es como podremos mantener una congregación unida, escuchando las profecías, y más precisamente porque lo que estamos viviendo ya constatamos que forma parte de las profecías del fin del mundo. Pero vamos a ir más allá, y fíjense que para poder escuchar una profecía, ¿saben qué se necesita hacer? ¿Saben qué se necesita hacer para escuchar la profecía? Y que produzca todo lo que ya hemos estudiado. Creer. Se necesita creer que la profecía se va a cumplir, que es verdad. ¿Y eso saben de qué depende? ¿O cómo creer en que una profecía sí es verdad? Cuando se cumple. Pero si lleva mucho tiempo, ¿cómo saber si es verdad o no? Porque eso depende del hombre que los dice. ¿Quién es el que dice las profecías? ¿Cómo se le llama al hombre que dice las profecías? Si un profeta dice algo que se va a cumplir y es verdad, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir. Pero si dice algo hacia el futuro y no se cumple, ¿quiere decir que esa profecía es verdad? No, es falsa. Es decir, ¿no provenía de quién?
¿Y quién dijo las profecías que dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 24? ¿Y será para creerle a él? Para el hombre más emblemático de una era. ¿Será para creerle a Jesús de Nazaret? ¿Por qué? ¿Él es un profeta? ¿Y es un buen profeta o un mal profeta? ¿Es un profeta veraz o no? ¿Se cumplió lo que él dijo? ¿Qué dijo? A ver, mencionen algunas de sus profecías. Que iba a resucitar ¿a cuánto? ¿En qué tiempo? ¿O después de cuántos días? 3 días. ¿Y qué pasó? ¿Qué más dijo que habría de pasar? Que se había de destruir el templo de Jerusalén. ¿Y qué pasó? ¿Dijo cómo habría de morir Jesús? ¿Cómo habría de morir? ¿Cómo? Crucificado. ¿Y eso pasó? No decía que así como fue levantada la serpiente en el desierto, así sería levantado ¿quién? Cuando decía eso, ¿ya estaba crucificado? Quiere decir que era una ¿qué? Y se cumplió. Esto que le dijo a sus discípulos acerca del fin del mundo se cumplirá. ¿Sí o no? Entonces, ¿sí es verdad lo que el profeta Jesús decía? ¿Y saben por qué? Porque él no era un profeta, sino era lo siguiente. Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis 1:3 también. Vamos a leer primero Apocalipsis 19, versículo 10. Dice así: y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? ¿Cuál es la profecía? De que Jesús sí es real, de que Jesús sí existe, de que lo que dice Jesús sí es verdad, sí se ha de cumplir. ¿El espíritu de qué? El poder de Dios es la prueba de que se ha de cumplir, porque todo es manejado por Él, por Dios. Por eso, porque si Jesús dice algo es porque ya su Padre, Él también ya lo había planeado de esa manera. Entonces, creer en una profecía que está escrita en la Biblia es creer en Jesús y en lo que Él dijo, y en sus enseñanzas y en sus mandamientos. Y aquí dice, hay hombres y mujeres que así lo han hecho. ¿No dice el versículo? Mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de ¿quién? Así hay personas que a lo largo de todas las eras han creído en Jesús y han mostrado que han creído a través de seguir sus enseñanzas, de seguir sus pisadas. Ahora, cuando Jesús decía esta expresión, he aquí os lo he dicho antes, ¿qué es lo que quería transmitir? Algo simplemente así como de no se les vaya a olvidar, o de bueno, créanme. Sino cuando Jesús decía esta expresión, reflejaba los 3 propósitos de una profecía: alertar nuestros sentidos, prepararnos para lo que ha de venir a través de cambiar nuestra forma de ser, y formar en nosotros seguridad, formar en nosotros una fe, creer en Él aún y cuando las dificultades parecen sobreponernos. ¿Y saben por qué en estas situaciones la fe se debe demostrar más? Porque Él ya no nos previno, ¿no? Él ya dijo que esto había de pasar, que las pestilencias habrían de suceder, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué nos espantamos de lo que ha de pasar? ¿Por qué nos espantamos de lo que puedan decidir los altos líderes del gobierno? Si esto es algo que ya Jesús ya había vaticinado, es decir, ya nos había avisado. Porque eso es lo que Dios quiere formar en su congregación, que se vea su fe. ¿Cómo? Pues a través de todo lo que ya hemos visto en esta tarde, de prepararnos, de cambiar, de velar, de apercibir. Y por eso les decía que las profecías dependen del profeta de que lo dice.
Porque el profeta que lo dice, se ve si es veraz, si es certero o no lo es. Y esa es una pregunta para todos los que formamos parte de la congregación, pero más principalmente para los que predican la palabra de Dios. Lo que decía el Maestro Jesús. Mateo, capítulo 24, Evangelio de Mateo, en su capítulo 24, le daremos lectura a sus versículos que van del 44 al 51. Mateo 24, versículos 44 al 51. Ahora el Maestro nos exhorta no solo a escuchar las profecías y a prepararnos, sino a hablarlas, a difundirlas. Mateo 24, versículos 44 al 51. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que menos pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes, ¿qué? Le pondrá. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Maestro? ¿Qué quiere ver cuando se estén cumpliendo todas estas profecías? ¿Quiere vernos escondidos? ¿O quiere vernos confiados? ¿O quiere, bueno, confiados en el sentido que vimos en Ezequiel? Es decir, que no le prestamos atención. ¿Quiere vernos distraídos de todas las cosas que suceden? ¿Qué quiere ver en nosotros? Dios y Jesús. ¿Fidelidad? Porque cuando las cosas se vuelven más difíciles, es cuando se muestra realmente quién es fiel y quién no lo es. Por eso dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a su tiempo? Por eso les decía que era una pregunta para los que predicamos. ¿Quién es ese hombre? Quien está dispuesto a descifrar las profecías para darle todo lo que su pueblo necesita. ¿Quién lo está? O nadie, o ya mejor ya, como va a estar cerrado un mes la iglesia, mejor no predicamos. Porque eso pueden tomar los predicadores. No, pues aquí estoy para relajar. No. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes, ¿qué? Le pondrá. Y fíjense, aquí refleja lo que ya vimos en Ezequiel. Dice los versículos que van del 48 al 51. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué le pasará? Le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir ¿de quién? De Dios. Este siervo se parece al que leíamos en Ezequiel, al justo que hacía todo lo que Dios le mandaba, pero por un momento se confió. ¿Qué le pasó a este siervo? Que dijo, no, mi Señor se tarda ¿cuánto? No, pues ya por lo menos más de 2000 años ya se lleva predicando que Jesús ha de venir y nada más no viene. Esto va para largo. Mejor nos distraemos en los vicios de este mundo, como hizo este siervo. ¿En qué se dedicó a hacer este siervo? A comer, ¿a qué más? A beber, a los vicios, no nada más en cuanto a las drogas o cosas así, sino por ejemplo, ¿qué otros vicios existen en la actualidad? Por ejemplo, ¿el celular será un vicio? Como decía por ejemplo el apóstol Pablo, la carta a Timoteo, todo lo que tiene que ver con la carne se vuelve un vicio. Por ejemplo, los que están pendientes nada más de su trabajo, ¿será un vicio trabajar? ¿O será un vicio cuidar, por ejemplo, también nada más mi persona, mi físico? Porque si hemos visto todas las noticias acerca de lo que hay que hacer en la cuarentena, ¿a qué se refiere? A cosas sustanciales
o a cosas efímeras, a cosas que son nada más distractores, que son pasajeras. Pero ¿qué es a lo que Dios quiere que nos dediquemos en este tiempo de cuarentena? A nuestro espíritu. O a estar platicando nada más, unos con otros. No, sino a prepararnos, porque ya sea que esto se ponga más difícil o no, nosotros ya estamos seguros de que esto así es, de lo que va a ser. Y no solo nos preparamos nada más en lo espiritual, sino también en lo literal. Porque si ya sabemos que esto va a ir en aumento y que ahora esta epidemia no va a ser la única que va a suceder, pues tenemos que cambiar nuestros hábitos de la vida diaria. Es decir, prepararnos para lo que venga. Como por ejemplo los judíos que se preparan para una guerra mundial y ya tienen todos sus búnkers ahí. Pero ese nada más es un aspecto, porque en realidad prepararse para lo que viene, o lo que más importa prepararse para lo que viene, es en nuestro interior. Porque ¿qué dice Jesús? ¿Sabemos cuándo va a venir? Y si nos agarra enojados, si nos agarra haciendo lo que siempre hacemos, esos vicios que siempre tenemos, si nos agarra en ese momento, ¿qué vamos a decirle? ¿Como las 10 vírgenes? No, espéranos, Señor, por favor, abre la puerta, porque solo fuimos a comprar tantito aceite. Por eso es importante prepararse, porque no sabemos exactamente cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. Por lo cual, hermanos, cuidemos de estar preparados para lo que se avecine, según las enseñanzas de nuestro profeta, el mejor profeta, Jesús de Nazaret. Apercibámonos tanto física como espiritualmente. Velemos por nosotros y por los que están a nuestro alrededor. Y difundamos sobre todo su mensaje, el mensaje de la profecía, porque es lo único que va a poder salvar al hombre de la muerte. Porque el desenlace de una profecía, o de todas las profecías en la Escritura, siempre se evoca a una sola cosa, a un solo mensaje. ¿Cuál? La salvación, la redención de toda la humanidad. Les invito a ponerse de pie para culminar la exhortación de la palabra de nuestro Dios, para leer el Evangelio de Mateo en su capítulo 24, Mateo 24, leeremos sus versículos que van del 7 al 13. Mateo 24, versículos que van del 7 al 13. Ustedes leerán el 7, yo le daré lectura al versículo 7, ustedes al 8, así hasta encontrarnos en el versículo número 13. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 24, versículos 7 al 13. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas esas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Bueno, ya dijo el maestro, el que perseverare en hacer la justicia, en ayudar a los demás, en hacer el bien, en cambiar, él es el que será salvo hasta el fin. Quien persevera hasta el fin será salvo. Bueno, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Nuestro hermano apertor tiene la palabra para continuar el culto. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Vamos a darle entonación al himno 45, Últimos Tiempos.